Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes a través del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia ubicada en la provincia de San Juan, Argentina. Y en este caso el título de la reflexión es el siguiente: La ira de Dios. Y vamos a pasar a la lectura bíblica en dos pasajes que tomaremos como base. En el libro de Romanos, primeramente, leemos capítulo 1, versículo 18, en la versión Reina Valera 1960, y dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y en Santiago, capítulo 1, versículo 20, en la misma versión, dice: Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Claramente nos encontramos ante dos tipos de ira: la ira de Dios y la ira del hombre. Son similares en ciertos aspectos, pero a la vez muy diferentes. ¿Qué es ira? ¿Qué significa la palabra ira? Si vamos al diccionario, la palabra ira significa sentimiento de enfado muy grande y violento. También otro de los significados que encontramos es violencia de los elementos de la naturaleza. Ese es el significado que encontramos comúnmente de la palabra ira. Sin embargo, cuando hablamos de ira, podemos relacionarlo con una actitud, como hemos citado, una actitud violenta, una actitud agresiva, una actitud impulsiva y hasta una actitud pecaminosa. Sin embargo, dice que la ira no siempre es pecado, ya que hay un tipo de ira que la Biblia aprueba, a menudo llamada justa indignación. Y a la ira que nos referimos, que la Biblia aprueba, es la ira de Dios. Esa ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Es una ira que no nace en el corazón humano, es una ira que no nace en este mundo, sino que es una ira que viene del cielo, de lo alto, que nace en Dios, y una ira donde hay ausencia de pecado. Cuando hablamos de el significado de la palabra ira en el original, dice que en el Nuevo Testamento se usan dos palabras griegas para la palabra ira. Una significa pasión, energía, y la otra significa agitado, hirviendo. Bíblicamente podemos decir, en cierto sentido, que la ira es una energía, un impulso dado por Dios que nace en el ser humano y que es muy diferente a la ira del ser humano, porque nace a través del ser humano, pero no es algo que provenga del ser humano, sino que es un impulso dado por Dios mismo. Cuando hablamos de la ira de Dios, podemos leer en Salmos capítulo 7, versículo 11, que nos dice lo siguiente, en la versión Reina Valera 1960. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado. La ira de Dios está sobre el pecador no arrepentido, sobre el pecador que persiste en pecar. Dios ama al mundo, Dios ama al ser humano,
pero a la vez está molesto, está airado con aquel ser humano que practica el pecado. Y el mismo pasaje, pero en otra versión de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Dios no es una persona como nosotros, que tal vez un día se puede enojar, mostrar un enojo por una determinada conducta y al siguiente día mostrar aceptación de esa conducta. Dios no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Dios se enoja, está enojado con el hombre que peca hoy y está enojado con el mismo hombre que sigue pecando en el día de mañana. Y cuando hablamos de esta ira de Dios, la ira de Dios también se manifestó a través de Jesús. Marcos 3:5 dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente: Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Dios sanó a un hombre en un día de reposo, como vemos en el relato. Sin embargo, a Jesús le cuestionaban que él pudiese realizar tal sanidad en un día de descanso, donde al entender de ellos no se podía hacer absolutamente nada, ni siquiera una obra de misericordia. Sin embargo, Jesús lo sanó, pero antes Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, entristecido por la dureza del corazón de las personas, por la dureza de su corazón, y el corazón se endurece por causa del pecado. Por tanto, ahí mostramos una confirmación en otro pasaje ya en el Nuevo Testamento de lo que marcábamos en los anteriores pasajes, en Salmos 7:11. Ahora vamos a ver características que encontramos de la ira de Dios. 3 características específicas. En primer lugar, vamos a decir que la ira de Dios sirve para resolver problemas. Sí, mi amigo, mi hermano en Cristo, la ira de Dios sirve para resolver problemas. La ira del ser humano, la ira que nace de un corazón no arrepentido, de un corazón enojado, cuyo enojo no proviene de Dios, no está dirigido a resolver problemas, sino a crearlos. Sin embargo, la ira de Dios cumple una función totalmente diferente, y la ira de Dios sirve para resolver problemas. Un ejemplo lo encontramos en la vida del apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente: Pablo enfrenta a Pedro. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil,
¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? A través de un momento de enojo, de ira de Pablo, se solucionó un problema que estaba generando un gran conflicto en la iglesia allí en Antioquía. El enojo de Pablo fue ese impulso, esa energía de parte de Dios para resolver, para confrontar a Pedro. Podemos ver detalladamente que Pablo confronta a Pedro con su pecado delante de todos, delante de la iglesia, delante de otros líderes. El problema en cuestión era la hipocresía de Pedro, el cual cuando judíos no creyentes no lo observaban, él comía con gentiles cristianos que no estaban circuncidados. Pero cuando llegaban esos judíos que tenían la idea, me refiero a judíos creyentes que creían en Jesús, pero que tenían la idea que aparte de creer en Jesús, los demás creyentes debían circuncidarse, Pedro se apartaba por miedo a las críticas de los gentiles que no estaban circuncidados, gentiles cristianos, y se asociaba con los judíos cristianos, pero que estaban circuncidados, siendo que Dios nunca pidió eso como un requisito de salvación allí cuando vemos en el Nuevo Testamento la iglesia. Sin embargo, Pedro mostró una doble cara. Él se avergonzaba de sus hermanos en Cristo gentiles y prefería estar cuando lo observaban los judíos cristianos creyentes. Él prefería estar con ellos y despreciando a los gentiles. Entonces todo esto había llevado a una división en la iglesia, porque Pedro era un líder y había arrastrado a otro líder como Bernabé, que se había dejado llevar por esa hipocresía. Pero ese enojo, ese malestar, esa ira de Pablo que lleva a confrontar a Pedro, esa ira de Dios a través de Pablo, llevó a Pablo a solucionar un conflicto en la iglesia. Y todo se solucionó después, ya que Pedro, más adelante en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas, resalta a Pablo como el hermano Pablo y muestra un aprecio por las cartas de Pablo. Y sabemos que muchas de esas cartas tenían exhortaciones. Nos queda un dato allí de que Pedro no se resintió con Pablo, sino que aceptó la corrección de él. Entonces vemos claramente que esa ira de Dios que nos puede impulsar como creyentes sirve para celebrar, sirve para solucionar conflictos. También lo vemos en el ejemplo de Jesús, en Juan capítulo 2, versículo 13 al 18, que dice: se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado y arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice:
el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Jesús mismo se encuentra con el templo, y este templo convertido en una casa de mercado o cueva de ladrones, como se le llama en otros pasajes. Se había desvirtuado el fin que el templo tenía, que era un lugar donde las personas podían encontrarse con Dios, debían adorar, orar a Dios. Sin embargo, se transformó en otra cosa. Pero esa ira santa de Dios llevó a echar a todos los cambistas, a todos los que estaban haciendo mercado del templo de Dios, los expulsó de allí. Y dijo que habló de que esa casa sería llamada casa de oración por las generaciones, como dice en otro evangelio. El celo por la casa de Dios me consumirá, dijo Jesús. Jesús resolvió un problema. El templo de Dios volvió a ser un lugar de adoración. ¿Pero por qué? Porque Jesús dio lugar a la ira de Dios en su vida. Esa ira santa, ese enojo por guardar las cosas santas, ese enojo que nace cuando se daña, se ofende el nombre del Señor. Y tuvo como consecuencia que esas señales milagrosas también sucedieron después. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo de que la ira de Dios se manifieste a través de nosotros como hermanos en Cristo, como siervos, para defender el Evangelio de Jesús, para contender por la fe, para levantarnos contra toda injusticia? ¿Cuánto necesitamos de esa ira de Dios, de ese celo de Dios para resolver problemas en la iglesia? Resolver problemas cuando haya personas, hermanos o hermanas en Cristo que realicen una profanación de la iglesia, que quieran pervertir la palabra de Dios, que quieran predicar un falso evangelio. Sirve la ira de Dios para solucionar conflictos en la iglesia. En segundo lugar, también otra de las características es que la ira de Dios sirve para purificar. Apocalipsis 6:16 en la versión Dios habla hoy dice: y decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto habla de la gran tribulación, de la ira del Cordero de Dios, de la ira de Jesucristo. Y tiene como fin esta ira la purificación del pueblo de Israel durante ese periodo de 7 años de la gran tribulación, y de impulsar a que personas que vivan en ese tiempo se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Sabemos que va a suceder, pero muchas otras seguirán maldiciendo el nombre del Señor y no se arrepentirán. La palabra purificar significa extraer las malezas, y de hecho la ira del Cordero llevará a que el pueblo de Israel sea purificado, que el pueblo de Israel acepte a Jesús como Mesías y se purifique de sus malezas, de sus ideas, de la idea de que el anticristo es el Mesías, por ejemplo. También 2 Samuel 24 dice en el versículo 1: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá.
La ira de Dios sirve para purificar los corazones. Dice que esa ira de Jehová se encendió contra Israel. Entonces Dios incitó a David a realizar un censo. Y lo que Dios quería con esa ira era que David pudiese ver el orgullo que había en su corazón, la vanidad, el deseo de grandeza, ya que es un censo que Dios no le pidió. Era con el solo objeto de vanagloriarse y ver y vanagloriarse en cuántas personas a él lo seguían, cuánto pueblo tenía en Israel y Judá. La Biblia dice claramente que después que David realizó el censo, le pesó en su corazón y se arrepintió de ese mal. Se dio cuenta que en su corazón había orgullo. Entonces vemos claramente en la palabra de Dios, Dios contra Israel, llevó a la purificación del corazón de David, que David se diera cuenta que su corazón se había llenado de orgullo y que también Israel se diera cuenta de esto. Es un periodo de purificación. Entonces vemos que la ira de Dios sirve para purificar, para que quede expuesto lo que hay en nuestro corazón, en el corazón del pueblo, a fin de que el pueblo de Dios se arrepienta y venga ante el Señor Jesucristo. Y como tercera característica, podemos ver también de la ira de Dios que Dios utiliza a Satanás para manifestar su ira. Y si vamos al ejemplo anterior, en Primera de Crónicas 21, en el versículo 1, nos describe lo que pasó con el censo, pero desde otra perspectiva, y dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Acá nos revela el medio por el cual Dios manifiesta su ira, y Dios utiliza a Satanás para manifestar su ira. Cuando vemos acá que Dios utiliza todos los recursos, estamos hablando también de que utiliza a Satanás para manifestar su ira, como ocurrió en el censo. Claramente nos dice esto la palabra de Dios. Claramente debemos ver que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. De esa manera, Dios manifiesta su ira, utilizando a Satanás. La Biblia también relata que Satanás va a ser atado por 1000 años durante el milenio y después va a ser soltado para engañar a las naciones y para que las naciones también se levanten contra el pueblo de Dios. Y allí descenderá fuego del cielo que los consumirá. Qué importante es ver esto, cómo Dios puede usar a Satanás y aún a los mismos demonios para manifestar su ira. También la Biblia nos relata claramente que durante la gran tribulación, Dios soltará a ángeles caídos, por supuesto, que están en el río Éufrates, y los soltará para manifestar su ira durante ese periodo de tribulación. 3 características importantes de lo que es la ira de Dios. Esa ira santa de Dios. Esa ira que no nace en un corazón pecador. Es muy importante conocer
esto. Y vemos cómo la ira de Dios, no se manifiesta con fines egoístas, como la ira del hombre. El hombre manifiesta su ira generalmente para defenderse a sí mismo. Sin embargo, Dios manifiesta su ira en beneficio de otros también, en defensa también de su palabra, de su evangelio. Y hay una ira de Dios que se manifestará dentro de muy poco, y es conocida como la ira venidera. Dentro de no mucho tiempo empezará el periodo más traumático que vivirá la humanidad. Tiempo de angustia como nunca lo ha habido antes. Tiempo en el cual la humanidad sufrirá los juicios de Dios, porque toda injusticia tendrá su retribución. Así como todos los justos serán recompensados, toda injusticia también tendrá su justa retribución. Pero sin embargo, la Biblia nos alienta, nos anima y nos indica que podemos ser libres de esa ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice en la versión Reina Valera 1960, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es Jesús el que ha prometido regresar. Ese Jesús que murió pero que resucitó de los muertos. Es el que vuelve. Es el que nos puede librar de la ira venidera. Y para ser librados de esa ira, debemos estar en Cristo. Debemos creer en Jesús y obedecerle a Él. Porque dice la Escritura que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. ¿Qué esperas tú? Van a venir más calamidades sobre este mundo. Hay pestes que están surgiendo, vendrán más. Seguirá el ambiente de guerra, habrá guerra y rumores de guerra, como dice la Escritura. Habrá hambre, habrá muchos padecimientos más para la humanidad. Y llegará ese tiempo de la ira venidera, la semana 70 de Daniel, el periodo de 7 años. Pero Jesús ha prometido venir a buscarte. Si tú estás dispuesto en este momento a creer y obedecerle solamente a Él. Él ha dado su vida por ti en la cruz. Dice que por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo. El castigo que tú y yo merecíamos cayó sobre Jesús. Y si aceptamos que Jesús murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, Él nos da salvación, vida eterna, y promete librarnos de la ira venidera de ese Dios justo. Por eso, si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, puedes orar conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento vengo a ti y reconozco, Señor, que el castigo que yo merecía cayó sobre ti. Gracias, Señor, por tu muestra de amor. Por eso, Señor, te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y reconozco, Señor, que tú eres el único que me puede librar de la ira venidera. Porque tú moriste
Tú resucitaste, tú ascendiste a los cielos y prometiste regresar a buscar a los tuyos, Señor, para librarlos de ese periodo que vendrá sobre este mundo. Por eso, Señor, creo en que tú regresas pronto y que vienes a buscarme. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has hecho esta oración, has orado conmigo, te invito a que puedas visitar nuestra página de Facebook, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, hacer clic en el botón de WhatsApp de la página y dejarnos tus datos si quieres que nos comuniquemos contigo, si quieres tener más asesoramiento sobre la decisión que has tomado. Invitarte a que escuches nuestras predicaciones que están grabadas en esa página, invitarte a que visites nuestro canal de YouTube, Iglesia Filadelfia de San Juan, que puedas dejarnos tu comentario allí. Así que estamos muy agradecidos. Te agradezco de haber compartido este momento contigo. Espero que haya sido de gran bendición para ti. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor, y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.